Muchas veces, cuando escuchamos la palabra asesino, inmediatamente viene a nuestra mente una persona en su edad adulta, harta del trabajo, de su familia, de la vida, o simplemente un sociópata más en nuestra sociedad. Pero la realidad es otra. Para cometer un acto de tal atrocidad, no hay sexo, raza, condición o edad que limiten determinada acción, como lo podrás comprobar conociendo a los asesinos más jóvenes documentados en la historia. Cuando se habla de asesinos jóvenes, uno se cuestiona, ¿pero quién podría ser la víctima de un niño? No poseen en su momento ni la fuerza ni la destreza para asesinar a alguien mayor. Y es verdad, pero no nos detenemos a analizar quién está abajo en la jerarquía mental del asesino. John Venables y Robert Thompson se convirtieron en los convictos más jóvenes de Inglaterra acusados por asesinato, al ser encarcelados con tan solo 10 años de edad en 1993. Víctima, James Bulger, un pequeño de 2 años. Los niños en cuestión se llevaron a James de un centro comercial en Liverpool y se dirigieron con él hacia las vías del tren, para luego golpearlo con ladrillos y barras de acero hasta triturarle los huesos. Pero como si eso no fuese suficiente, llenaron la boca de James de baterías para evitar que siguiera llorando y gritando del inmenso dolor que sentía. Y para terminar con su obra, lo pusieron en medio de un riel de las vías, aprovechando que James no se podía mover del paso de su inevitable deceso. Pese a la despiadada naturaleza del crimen de estos dos niños, John y Robert fueron liberados en 2001, al cumplir la mayoría de edad, y se les asignaron otros nombres para proteger su identidad, así que no se podrá saber nada de su paradero. Inclusive, podrían estar entre nosotros. Alrededor de los 70s y años anteriores, las sentencias para los menores de edad eran demasiado ligeras en Estados Unidos de América, hasta que el nombre de un adolescente cambiaría para siempre las leyes, ya que en base a sus actos y a la reacción de la sociedad, sobre todo en New York, se crearía una ley que llevaría su nombre. Estoy hablando del por muchos considerado más peligroso presidiario de New York, Willie James Boskett Jr., quien con tan solo 15 años de edad ya había cometido más de 2000 crímenes y realizado sus primeros asesinatos, los cuales consistieron en matar a disparos a 2 hombres en intentos de robo separados en 1978. Estos actos solamente le habían costado 5 años en prisión, ya que era la sentencia máxima para menores en aquellos años. Sin embargo, el público protestó por la sentencia tan ligera que le habían dado a alguien de su condición, por lo que New York se había convertido en el primer estado en cambiar las leyes, permitiendo que los menores fueran juzgados como adultos en la corte. Y es así como nació la ley antes mencionada, la ley Willie Boskett. En 1998, las autoridades en Jacksonville, Florida, estuvieron a la búsqueda de una pequeña de 8 años desaparecida que respondía al nombre de Maggie Clifton. La investigación sobre el paradero de Maggie apenas había alcanzado a cumplir una semana, cuando la señora Missy Phillips notó una extraña acumulación de agua bajo la cama de su hijo Joshua. A su vez, percibiendo el extraño hedor que producía su colchón, cuando la señora Phillips se decidió a mover la base de la cama para averiguar qué estaba sucediendo, encontró allí mismo los restos de la desaparecida y ahora difunta Maggie. Joshua Phillips, de 14 años, fue encerrado en prisión por haber molido a batazos la cabeza de Maggie y después haberla apuñalado en el cuello. En el juicio, Joshua declaró
haber golpeado la cabeza de Maggie accidentalmente con una pelota de béisbol, a lo que consecuentemente la niña empezó a llorar, y Joshua no halló mejor manera de hacerle callar que insertándole un cuchillo en la garganta. Aunque lo más escabroso de este asesinato se encontraría después de realizar la autopsia, ya que los estudios revelarían que Maggie aún estaba viva cuando Joshua la metió dentro del colchón, así muriendo lentamente, asfixiándose. Pero personalmente, a mí me intriga más saber qué era lo que estaba pasando por la mente de Joshua cuando iba a la cama, sabiendo que no estaba durmiendo solo.